Hola, vamos a ver el video tutorial del programa SketchUp Pro 2016. En la pantalla aquí tenemos el icono, damos doble clic y lo primero que nos aparece es una pantalla en donde nos indica que tenemos que escoger una plantilla, un archivo base por así decirlo, para empezar a iniciar SketchUp. Voy a escoger esta plantilla que dice metros, bien puede ser esta, voy a escoger esta y le digo empezar a utilizar SketchUp. Y bien, en algunas ocasiones nos muestran unas barras acá, pero esta es la primera impresión que tenemos del programa. Para empezar, haremos ajustes y crearemos nuestra propia plantilla personalizada. Este será un archivo que se abrirá cada vez que iniciemos el programa de SketchUp. Para iniciar vamos a mostrar las barras de herramienta que en algunas ocasiones aparece ya por defecto. En este caso no lo tengo. Aquí en la parte derecha en ventana le doy mostrar la barra de herramientas y le digo aquí en show mostrar y aquí aparece. En algunas ocasiones no aparecen todas estas opciones, unas sí, otras no. En ventana aquí podemos cargarlas. Si no tienes componentes, cargamos componentes. Si no tienes escenas, las podemos cargar. Si no tienes el instructor, el suavizador de las aristas y podremos ordenarlas de la manera que nosotros deseemos. Con un clic sostenido podemos ponerlos de la manera que deseemos. Bien, ya tenemos las barras de herramienta. Ahora vamos a configurar todos los iconos estos que tenemos aquí en pantalla. En vista, en toolbars, herramientas, vemos que tenemos una serie de opciones. Probablemente a ustedes se les muestren los iconos grandes. Yo lo he personalizado y he cambiado en las opciones los iconos pequeños. Me gusta mostrar los iconos pequeños porque así me da espacio de tener más iconos y de poder tener suficiente área para visualizar mi proyecto. Aquí vamos a quitar estas de aquí y vamos a cargar las de mayor uso. Bien, cargaremos Warehouse o la galería. Son esos iconos que nos va a permitir descargar modelos por internet mediante estos iconos, vistas, estilos, la estándar, sólidos, las herramientas de sólidos, sombras, capas y aquí el set largo de herramientas, un set completo de las herramientas básicas. Vamos a ver que se me escapa por acá. La caja de arena. Y bien, yo creo que por el momento con estas podremos trabajar. Y damos cerrar acá. Bien, ya configuramos nuestras opciones de acá de la derecha, todas nuestras herramientas para trabajar ya aquí puestas en pantalla. Y ahora en este icono que tenemos acá en información del modelo, vamos a configurar las unidades. Aquí en unidades ya nos aparecen metros porque habíamos escogido nuestra plantilla en metros. Si tú bajas un archivo de internet y este archivo está en pulgadas, está en pie, solo nos dirigimos en la información del modelo y podemos cambiarlo perfectamente a metros. O bien si está en centímetros, según el formato en que esté. Aquí voy a cambiar la precisión. Aquí tenemos 2 decimales. Yo voy a trabajar con 4 porque es con la precisión que normalmente trabajamos en AutoCAD.
Aquí el espaciado de nuestro dibujo está a cada 0.01. La voy a desactivar porque al trabajar con planos ya elaborados en AutoCAD ya tenemos referencias en estos planos. Y aquí que nos muestre las unidades de medida, aquí podemos ver, nos oculta la letra M de metros. Por el momento la voy a quitar. Cuando vayamos a acotar, sí podemos mostrar la unidad de medida según sea el caso. Y aquí la precisión de los ángulos. Aquí yo tengo la precisión de un único decimal. Yo voy a poner aquí la precisión de 2 decimales. Y aquí el espaciado de 15 grados. Al igual que aquí desactivé el espaciado, lo desactivo aquí. Ya configuramos en 3 pasos estas opciones. Vamos a configurar más. Voy a borrar la imagen que nos aparece acá por defecto con el borrador, un clic y lo he borrado. Aquí, como vemos, nuestra pantalla, nuestro modelo está en una perspectiva y en lo personal a mí me gusta trabajar con una proyección paralela. Por lo menos cuando estoy haciendo las puertas, las ventanas, los pisos, lo pongo en una proyección paralela isométrica y luego cuando ya quiero visualizar el modelo lo cambio a perspectiva para que veas en una imagen cómo vemos el modelo en perspectiva y cómo vemos el modelo en paralelo. Ok, en cámara cambio de perspectiva a paralela. Y otra de las opciones que me gusta configurar en las vistas que tenemos acá, tenemos vista isométrica, vista de planta, de frente, derecha, posterior e izquierda. Yo pongo mi vista de planta. Para configurar un paso más, aquí en estilos, recuerda que si no tienes estilo cargado lo puedes cargar aquí. Voy a editar el perfil de mis líneas porque cuando yo dibujo me salen líneas muy gruesas y con estos puntos finales. Entonces yo voy a quitarle aquí la extensión, los puntos finales y los perfiles y ya tengo líneas más finas. Bien, con estas configuraciones vamos a darle aquí un zoom extendido. Tú puedes desplazarte por SketchUp con Orbit, la mano, acercar, alejar, acercar en una región, extendido y volver a la vista anterior. Si quieres utilizar únicamente el mouse, puedes utilizar presionando el scroll para orbitar, presionar el scroll y Shift para la mano, o bien para acercarnos y alejarnos el scroll hacia adelante o hacia atrás según sea el caso. Vuelvo a ponerme en una vista de planta, dibujo extendido y ya puedo guardar este archivo como una plantilla que me servirá cada vez que yo inicie un proyecto. Aquí voy a guardar y decirle guardar como una plantilla. Plantilla SketchUp, una descripción para proyectos arquitectónicos y le doy guardar. En este caso yo ya había creado una y me pregunta si lo quiero sobreescribir y le digo que sí. Me dice si deseo hacer estos cambios, le digo que sí. Y ya cambié, configuré, personalicé SketchUp para mi uso. Si nosotros cerramos aquí y volvemos a abrir el programa, veremos cómo en la plantilla está plantilla SketchUp para proyectos arquitectónicos. Aquí voy a quitarle este check para que esta pestaña o esta ventana, mejor dicho, no me aparezca cada vez que yo inicio o corro el programa.
es opcional, y le doy empezar a iniciar SketchUp. Ya habiendo configurado, ahora viene el paso de trabajar con AutoCAD. Bien, aquí yo tengo un proyecto llamado Casa Pequeña, Small House, que he descargado de manera gratuita en internet, y este archivo yo lo quiero desarrollar en 3 dimensiones en el SketchUp. Bien, lo primero que tengo que hacer es eliminar todas estas letras, estos patrones, estas dimensiones que no necesito para el archivo de SketchUp. ¿Por qué no lo necesito? Porque SketchUp es un programa que me ayudará a modelar en 3 dimensiones y no para esta representación de planos que ya tengo en AutoCAD. No necesito duplicar toda esta información. Si quieres trabajar de manera óptima los archivos de SketchUp y no tener problemas que estos se te peguen, yo te recomiendo iniciar con un orden en el dibujo y que vayas purgando el modelo de cuando en cuando. ¿Cómo podemos hacer esto? En información del modelo, en las estadísticas, nos aparece cuántas líneas, cuántas caras, cuántos componentes, cuántas guías, cuántos puntos guías, imágenes, polilíneas, secciones, todo eso cuánto hay. Aquí tengo 23 materiales que ni siquiera he utilizado. Le doy en la opción purgar no usados y vemos como materiales cambia a 0. Y aquí yo tengo todos mis valores en 0, mi capa 1, que es la de defecto, y el estilo 1, que es el de por defecto. Y cierro acá. Siempre en estadísticas, aquí en información del modelo, podremos estar purgando el archivo para quitarle de su portapapeles esa información que no necesitamos. Continuando con el archivo de AutoCAD, procederé a los pasos explicados en el tutorial de AutoCAD 3D. Con filtro, seleccionaré texto, lo añadiré a la lista, lo aplicaré, borraré los textos, limpiaré la lista, seleccionaré los hatch, añadiré a la lista, aplicar, los borraré, las cotas, limpio la lista, dimension o cotas, añado a la lista, aplicar, borrar. Y con Light ISO y Light On iré borrando Light ISO, iré borrando todos estos elementos que no necesito, porque entre más líneas, más pesado se vuelve el archivo, entre más objeto carguemos. Activaré las capas, la ISO, borraré todo esto, Light On, podré borrar todos estos elementos, este también, estos. El mobiliario no es necesario que lo tengamos en el archivo. Voy a borrar todo esto. Y listo. Vamos a darle borrar. Cuando nosotros pasamos un archivo de AutoCAD a SketchUp, él pasa
todos estos colores de capa que tenemos los pasa al archivo de SketchUp. Así que en las capas, en las propiedades de capa, daré clic acá. Cambiaremos todos estos colores a white, que es el color 7, para evitar que se nos cargue todos estos colores. Podemos seleccionar de acá hasta acá con Shift y darle aquí en 7 y le daremos OK. ¿Por qué hago esto? Bueno, lo hago con el objetivo de que todos estos colores que tengo en el AutoCAD se pasen al SketchUp. Vamos a ver si los tengo todos. Listo. Listo. Le doy guardar. Yo recomiendo no guardar el archivo con el mismo nombre, sino guardarlo con otro nombre. En este caso yo le pongo _3D. Yo ya había creado uno, me dice que si lo quiero sustituir y le digo que sí. Este es un archivo para 3D y es diferente a mi archivo original, que siempre conservaré para ver esa información que he borrado de este modelo. Dos archivos independientes. Y bien, regresamos al SketchUp. Es momento de traer ese archivo de AutoCAD a nuestro modelo de SketchUp. En archivo, en importar, traemos los archivos externos a SketchUp y en exportar llevamos nuestros archivos a SketchUp a otros formatos para otros programas. Le doy en importar, busco mi archivo, que es este. Si no te aparece el archivo donde tú lo guardaste, recuerda que es importante cambiar de SketchUp Files a AutoCAD Files, si no, no será visible. Y siempre tenemos que ir haciendo estos cambios. A veces necesitamos traer archivos de SketchUp y recuerda ir cambiando de AutoCAD a SketchUp o de algún otro programa. Bien, en las opciones, si esto tienes activado, puedes desactivarlo. Desactivemos el origen, dejamos metros, le damos OK y le damos importar. Y aquí nos muestra una ventana donde nos indica cuántas capas, cuántos bloques, arcos y las entidades ignoradas que no fueron importadas. Le doy cerrar. ¿Dónde está mi dibujo? Para mostrarlo le damos un zoom extendido, extender el modelo y vemos que nos aparece esto. Aquí está nuestro dibujo y todo esto fueron elementos que no eran visibles en el AutoCAD. Esto tiende a pasar muchas veces cuando te pasan archivos y hay capas ocultas, congeladas, elementos escondidos, puntos guías que no son visibles. Yo lo selecciono acá, lo borro, suprimir, ir dándole con el borrador uno a uno o con un clic sostenido. Es tedioso de borrar, por eso los tomo todo y le doy suprimir. Vuelvo a darle un zoom extendido y ya tengo mis líneas de ayuda de AutoCAD para el modelo tridimensional. Verás estos ejes de colores en SketchUp. Verde indica el eje Y, rojo el eje X y Z el eje Z. El azul el eje Z, que es el que nos indica la altura de los elementos. Recuerda que es importante ser insistente en el orden de trabajo, por lo que empezaremos en la creación de capas. Todas estas capas que están acá, todas ellas fueron traídas del AutoCAD
son todas estas. Yo tomaré todas. Si tienes esto, puedes bajar acá. Voy a tomar todas y le voy a dar menos para borrar y le diré que mueva el contenido a la capa por defecto. Esta capa nunca se puede borrar. Crearé una nueva llamada plano de referencia. Plano de referencia. Paredes. Ventanas. Puertas. Pisos. Vegetación. Y por el momento crearé esas. Yo recomiendo no cambiar la capa por defecto. Este punto siempre mantenerlo en la capa 0. Si queremos seleccionar alguna de las capas, le damos clic en el nombre y no en el círculo. ¿Por qué recomiendo trabajar en la capa 0? Porque es mejor agrupar los elementos y destinarle su capa. Así evitamos confusión en las capas. Por ejemplo, acá seleccionaré todo el archivo, todas las líneas y haré un clic derecho sobre las líneas en azules y le diré hacer grupo, crear grupo. Ya lo he creado. Si vamos a la información y a las estadísticas, veremos que tenemos un grupo creado, que es el que acabamos de hacer, y aquí tenemos capas creadas y materiales creados. Selecciono materiales y le daré, borré las capas y esos materiales los borraré luego. Bien. Ya que tengo mi plano, lo moveré a plano de referencia. Lo puedo mover aquí o bien en información de la entidad que se encuentra acá. Puedo cambiarlo aquí a plano de referencia. Si estás dibujando y no quieres ver el plano de referencia, quitas el check y el ya no está visible. Bien. Listo. Y ahora sí vamos a comenzar con el modelado. Para iniciar debemos entender cómo trabaja SketchUp. SketchUp trabaja mediante líneas, que haré aquí con el lápiz, mediante caras, aquí con el rectángulo, y mediante las caras podremos crear volúmenes con altura. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con la herramienta de empujar o tirar, push-pull, en inglés, que es esta que tenemos acá. Cuando damos la opción y pasamos por una línea, nos muestra un signo de no posible, no es posible levantar nada, y cuando pasamos por esta cara se nos activa y nos indica que es posible levantar. Si damos únicamente un clic, veremos cómo podemos darle altura a la forma, hacia arriba o hacia abajo según sea el caso. SketchUp es un programa interesante porque aparte de ser muy intuitivo, es un programa intuitivo y nos da ciertas guías como esta que tenemos acá. Cuando tomamos la herramienta lápiz, línea, L, o bien tenemos el icono, me voy al puntero, presiono L y me desplaza en línea. Veremos que él nos muestra
colores distintos según la posición en donde está. Punto final, punto medio, sobre la cara, punto final, punto medio, sobre la línea que se hace rojo sobre la cara. Bien, ¿y cómo haremos para empezar a trabajar? Empezaremos creando el contorno de las paredes y levantarlas a una altura. En lo personal, yo prefiero levantar el volumen a una altura determinada, es decir, no darle la forma del techo a las paredes, sino una altura base a toditas. Voy a darle una altura de 3 metros para iniciar a todas las paredes. Me pondré en una vista de planta, me acercaré a esta segunda planta que está acá. Estando en mi capa 0, con la herramienta línea o con la herramienta rectángulo, podré ir haciendo las paredes. Con esta herramienta rectángulo puedo hacer con un clic y otro clic un rectángulo de la pared de afuera hacia afuera y levantarlo con la herramienta empujar, tirar, y no es necesario que vaya subiendo y no saber hasta dónde yo tengo los 3 metros. Aquí nos muestra dónde estamos, cuál es nuestra altura, y no es que yo voy a ir aquí hasta que me dé la altura de los 3 metros. Yo los puedo escribir 3 enter y me da la altura de la pared. Voy a borrar esto. Es importante que vean cómo se selecciona aquí en SketchUp. Con un clic seleccionas la cara y la puedes borrar. Clic derecho, borrar. Con 2 clics seleccionas las caras y sus líneas. Pero ¿qué pasa si borro la cara y sus líneas? Se borraron los otros elementos, porque estas líneas de acá no solo creaban esta cara, sino esta también. Y si quieres borrar todo de una vez, puedes dar 3 o más clics y seleccionas todo. Por lo general yo doy más de 3 clics. Se seleccionó todo, luego le puedo dar suprimir y lo he borrado. Es muy importante acercarte y alejarte y ser precisos a la hora de dibujar. Esto evitará errores en el modelado y evitará que tengamos tantas líneas y caras innecesarias. Empezaré con el contorno de las paredes sin incluir las puertas ni las ventanas. De esta forma. Puede ser con el lápiz. Aquí hay una ventana. Hago 4 puntos. O bien puedo hacerlo con rectángulo. El rectángulo en el instructor que tenemos acá. Si no lo tienes, lo buscas aquí. Puedes ver las instrucciones que te da para el manejo del rectángulo. Solo se necesitan 2 clics, uno acá y otro aquí. Y puedes ir levantando la porción de pared que vas haciendo, 3 metros. Ahora viene esta pared que es una en forma de T, o haces 2 rectángulos o bordeas la forma con el lápiz.
Vean cuánto me acerco yo para estar consciente de que estoy agarrando el punto que verdaderamente necesito. Listo. Tú puedes decir, ¿por qué no se me ha creado la cara? Tienes que fijarte de haber cerrado la cara. Si yo apago en mis capas el plano de referencia, veré cómo me hace falta una línea para cerrar esta cara. Por esa razón no se me ha creado. Cuando le doy acá, vean, ya puedo levantar mi pared y escribo 3 metros, o bien me dirijo aquí y me traza una guía hacia el punto final de la otra pared. Doy clic y listo. Vuelvo a encender mi plano de referencia y ahora haré las otras porciones de pared. Aquí hay otra que en este caso lo haré con el lápiz. Hay que acercarse, hay que desplazarse muy rápido, acercarnos, alejarnos. Es mucha práctica. Y lo levantaré de la misma forma, guiándome con el punto final. Aquí hay otra forma. Me acerco. Aquí me he confundido, así que le doy atrás y vuelvo a hacer esta línea. Y listo, se ha cerrado y levantaré acá. Luego haré esta de aquí. ¿Y por qué no me cierran? Bueno, probablemente no he llegado al mismo punto donde inicié. Lo veré en capas y ahí está efectivamente. Cierro y ya está. Subo, doy clic. Sigo modelando mis paredes donde no tenga ni puertas ni ventanas. Bien. Aquí la pared termina aquí. Terminé. Aquí tengo una porción pequeña que puedo hacer con rectángulo. Aquí puedo hacer otro rectángulo. Y bien, me hace falta esta pared de acá. En este caso, según visualizo los planos, hay que saber interpretar los planos, porque si no interpretamos los planos, no podremos desarrollar el modelo 3D. Requiere mucho análisis, entendimiento de una geometría básica, y yo me doy cuenta que aquí hay un muro bajo, que es este,
Aquí se representan las paredes cortadas porque son paredes altas y este muro, al ser bajo, no se corta en el plano de la planta arquitectónica. Aquí aparentemente sí se corta, pero la fachada frontal me dice que no. Y haré mi pared con un rectángulo de aquí hasta aquí y la levantaré 3 metros. Ya todo este borde lo haré con una altura distinta, le voy a dar 2 metros para diferenciar que es el perímetro. Me he confundido, regreso porque tengo que llegar hasta el final. Te voy a explicar qué pasa cuando hacemos un elemento con muchas líneas. Por ejemplo, yo tengo esto y olvidé llegar hasta el final y hago otra línea. Cuando tú levantes tu objeto, se te harán 2 divisiones. Y cuando seleccionas mi información de la entidad, verás que tienes 22 entidades. No es lo mismo tener las líneas continuas. Verás que tienes menos entidades. Con 3 clics o más tengo 18 entidades. A mayor cantidad de entidades, más pesado se volverá el archivo. Voy a extruir aquí 2 metros y haré el otro perímetro de acá, que es este, hasta acá, y está cerrado, y lo levantaré 2 metros. ¿Qué es importante ir haciendo en este proceso? Limpiar las líneas innecesarias. Esto es un solo plano, no necesito esta línea, tampoco no necesito esta, pero tienes que cuidar con borrar las líneas de las esquinas porque entonces borras las caras. Tienes que ser muy cuidadoso a la hora de borrar, ver qué líneas esta no es necesaria, ni esta. Por ejemplo, seleccionaré aquí y tenemos 332 entidades. Si yo limpio el modelo de estas líneas que no son necesarias, tenía 332, seleccionaré nuevamente y ahora tengo 327. Es por eso que es importante ir limpiando todas esas líneas que no son necesarias. En la parte 2 veremos cómo rellenar estos boquetes de puertas y ventanas.